Muchos conocemos los términos falsos negativos y falsos positivos, sobre todo en el ámbito de la medicina y la ciberseguridad. También en la comunicación, todos hemos oído falsas alarmas y caído con las fake news. Pero poco sabemos a qué se refiere un falso histórico. Un concepto que, gracias a una propuesta artística instalada en el MAVI UC, nos enteramos que se usa en los estudios arqueológicos y patrimoniales para definir cualquier intervención que se realice en una pieza original, transformando así su esencia. Y por lo general, se trata de operaciones de restauración que no solo buscan reponer los elementos originales de una obra arquitectónica, sino que suplanta, introduce aspectos creativos y finalmente transforma, ya sea, más que arquitectónica, arqueológica, ya sea estructural o materialmente, ese objeto primigenio. Bueno, y la muestra Falso Histórico de Andrés Durán Dávila precisamente busca remirar nuestra herencia cultural desde su obsolencia, desde su entrecruce entre la realidad y la ficción, con un encuentro que hace dialogar las artes visuales, la arqueología y el patrimonio. Y hoy estamos con Andrés Durán, artista visual, autor de esta muestra Falso Histórico, que como te digo se exhibe en el MAVI UC, sala 1 y 2, desde el 8 de enero ya está, hasta el 30 de marzo, por supuesto en el barrio Lastarria. Y Andrés Durán Dávila es máster en prácticas artísticas contemporáneas en la Universidad Finisterrae, también licenciado en Bellas Artes en la Universidad Arcis, con estudios también previos de arquitectura en la Universidad Central, algo que está muy presente también en su obra. Autor de Insular, de Ofrenda, de Monumento Editado, una obra, una muestra tan querida, Secuencia Temporal, Ejercicios para distraer la mirada, Terreno Baldío y Casa Cartel, entre las individuales. Andrés Durán Dávila, bienvenido una vez más a Radio USACH. ¿Cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar contigo. Igualmente. Nada, Qué contento. buenas son tus obras, qué buenas son tus instalaciones. Soy de las pocas, o más bien, tú eres de los pocos artistas que yo conozco casi toda su trayectoria artística. Nos conocemos, somos amigos hace muchos años. Me he perdido una sola que te comentaba. Y me encanta la coherencia que hay, porque no es una repetición, hay una coherencia y una consistencia con tu mirada y con lo que te interesa también de la ciudad. ¿Cómo ha sido también construir ese imaginario? Yo me preguntaba ahora con Falso Histórico, Andrés, ¿cuáles son las preguntas que te surgen, así como preguntas casi filosóficas, para luego generar la obra? Mira, es raro. Casi sin querer empiezan a salir obras que materialmente pueden ser distintas, pero quizás hay una esencia que las une y eso me parece muy atractivo porque tampoco es tan planeado ni tan como estratégico, sino que más bien son los intereses que van apareciendo. Y claro, gran parte de mis trabajos tienen que ver con el espacio público, y el espacio público de Santiago Sí. o de Latinoamérica. Entonces creo que eso aflora. Siempre he pensado como si tuviera que vivir en Australia, no sé. Me costaría mucho esa conexión con el espacio público que funciona completamente distinto. Probablemente después de un tiempo lograría encontrar algo, pero a primeras como que me costaría. Y nada, es difícil. Muchas veces cuando uno tiene trabajos como que son súper emblemáticos, por ejemplo el de Monumento Editado, que de Sí. alguna forma mucha gente lo ha visto. Me tenía el catálogo, ¿no? ¿O no? ¿Ya no? Sí, el libro todavía lo tengo. Ya. Me lo debe. Ya. Sí, Claro, pues, es muy difícil como emblemático. salir como de esa imagen. Eh, Igual tampoco me preocupa tanto estar o no cercano, sino que me interesa como dedicarme a las cosas que me gustan y siempre se van generando como distancias. Igual es bonito que exista como un relato también. Como, Totalmente. Y muy coherente, como te decía. Y ya voy a volver a las ciudades latinoamericanas para ver qué es lo que observas tú de ahí, de ese caos o esos híbridos en el origen, la falta quizás de planificación o de armonía. Pero quiero detenerme a propósito de Monumento Editado porque tu trabajo junto con mirar la ciudad, lo urbano, tiene que ver con la instalación como práctica, como materialidad, el videoarte, por supuesto, y también el cruce con lo histórico, y en este caso a propósito de lo que hablamos de esa obra como emblemática, con estos imaginarios culturales. Y es algo que tú también retomas acá
a través del videoarte y otras técnicas que ya vamos a hablar de justamente este falso histórico en 72 piezas, que retoma también la idea de un objeto que simboliza mucho para una cultura. Aquí, en este caso, a lo mejor no tanto los chilenos, sí en Heroica, ya vamos a hablar de ese videoarte, pero sí desde esos objetos que son pop, que son de la cultura popular y que tú le das otra significación, que es lo mismo que hiciste con un monumento editado. No es fotógrafo, ¿ah? Trabaja con la fotografía. No se confundan. Sí. ¿Cómo es eso de tomar símbolos que para todos uno que reconoce, pero lo saca de contexto también? Mm. Sí, mira, me funciona eso de trabajar con imágenes que ya están de alguna forma codificadas o mega codificadas. En este caso son figuras arquetípicas, o sea, todo el mundo conoce estas Venus, la pose ya te habla de una Venus clásica, ¿no es cierto? Figuras de santos, figuras populares. Eh, Ahí está como la base un poco de este nuevo trabajo. Y En incluso 72 piezas. 72 radiografías, ¿sí? Eso, sí, pero igual Y está en la... piezas escultóricas, es verdad. Exactamente. Y claro, en el caso de los monumentos también, a mí lo que me interesaba también era la pose escultórica, más que el personaje mismo. Entonces siempre me ha interesado un poco esa idea de estas imágenes o estas figuras ya bastante reconocibles, codificadas. Hay algo interesante porque junto con la proyección, que es como la muestra principal de este falso histórico, claro, está el negativo, ¿no? El negativo que uno finalmente igual es capaz de interpretar, de conocer, de develar, y luego está en el centro también frente a estos negativos, estos rayos X, que son una fotografía más o sea, unas imágenes muy luminosas por lo mismo, en el contraste, están los positivos, pero unos positivos, unos 3D, digamos, también ha intervenido, también en una ficción que tú juegas. Y ahí es bien interesante porque tiene que ver un poco también con lo que tú me decías en la muestra, en la inauguración, que fue este 7 de enero, que estaba lleno el Mavi, realmente estaba, pero nunca había visto una exposición o una inauguración, incluso de las tuyas, con tanta gente, con un calor extremo y estaba lleno. Además, un día de semana, etcétera, muy buena convocatoria. Y tú me decías ahí de esto de revestir, de poner capas. ¿Qué implica para ti también las capas, que está muy vinculado con la arqueología? Las capas de los sedimentos del tiempo. Pero en este caso es intencional. Sí, bueno, mira, el origen un poco del trabajo tiene que ver con esta búsqueda también en el espacio público y pueden ser cosas muy como azarosas y me empecé a dar cuenta de estas esculturas, estos bustos, por ejemplo, que hay en plaza y cuando se deterioran, viene la persona de la municipalidad y le da una capa de pintura y al año siguiente con eso no reparan la escultura, más bien la ocultan. Sí. Y al año siguiente es una nueva capa de pintura. Y claro, me imaginé qué pasaría con esta figura en 150 años. ¿Cómo sería esa forma? Ese es un poco el origen. Hay una cosa interesante ahí con las capas, siento yo, como con una cosa temporal también. Y es casi como cuando los objetos se envejecen, pero es como no sé, no sé, cuando los elementos se van como deteriorando, como hacerlo pero ficticio, ¿cachai? Como un envejecimiento, A propósito, claro, digamos, intencionado. ya, sí, sí. Eh, entonces, bueno, ese es parte como central del trabajo y son piezas escultóricas que yo trabajo y luego las trato como si fueran piezas patrimoniales y les hago rayos X. Igual siempre invito a todas las personas a visitar la exposición y yo he pedido en el museo que también no expliquen tanto de los procedimientos porque creo que muchas veces los espectadores están más preocupados de ver qué es lo que quiso hacer el artista, más que darse esa posibilidad de leer las imágenes y de interpretarlas. Con la propia mirada. Creo que eso es súper válido y hay que como sacarle un potencial a eso.
porque la otra es como la solución un poco. Ah, ok, esto quiso decir el artista y con eso se cierra. Mientras que la otra postura queda siempre una incógnita y creo que eso es mucho más interesante para la reflexión y los trabajos duran un poco más también. De hecho, hay una cosa interesante que me gustó mucho cuando empecé a investigar esto de las radiografías, que el acto de leer una imagen radiográfica se denomina interpretación de densidades radiológicas. Ya. Entonces está involucrada la palabra interpretación. Sí. O sea, no hay una cosa fija, sino que incluso cuando uno ve a las personas leer una radiografía dice, esto puede ser tanto. Entonces, me gustaría también que la exposición mantuviera ese suspenso, esa incógnita, ¿cachai? Aún así, Andrea, a mí me pasó, y sobre todo con esta muestra, falso histórico, que, y lo comentaba incluso con mi hijo, con el que fuimos, no suele ser muy críptico, no te interesa, digamos, esa suerte de distancia que generan de forma quizás inconsciente, otros no, artistas cuando montan y que como que se van en una volada. Yo creo que tú justamente por la objetualidad, la materialidad y hay un reconocimiento, o sea, sin duda, porque estamos hablando de ciudades reconocibles, del patrimonio. Y quiero detenerme ahora porque primera vez que veo como la arqueología involucrada en tu trabajo de manera absolutamente explícita. ¿Por qué esta vez? ¿Qué te pasó ahí con la arqueología? Mira, sentí que el trabajo en algún momento empezó a tomar una dirección media arqueológica y en el fondo lo que hago es, cuando detecto como esas cercanías como hacia alguna disciplina, me pongo también como a investigar, me reúno con gente. De hecho, tuve reuniones con el Centro Nacional de Conservación y Restauración y dentro de las conversaciones con Pía Monteverde específicamente, ella me mostraba radiografías que habían hecho ellos y ahí ella me dice, bueno, este es un falso histórico. Y ahí como que aparece el título, de hecho. Mira. Claro, el falso histórico, como tú dijiste, es una intervención, una modificación a una pieza original. Entonces, ellos ven una vasija, por ejemplo, que en algún momento se quebró, la restauraron, y por medio de estos análisis con imágenes, aparece esa Intervención. esa modificación. Exacto. Y también me di cuenta que ese falso histórico, además del título de esta exposición, pudiera ser también como casi un concepto de mi trabajo en general. Totalmente. Así que me gustó mucho eso. De hecho, sí, tiene mucho que ver contigo y con tu trabajo en general, no solo con esta muestra incluso. Y lo patrimonial no solo está en el reconocimiento de estas piezas, que son parte de nuestro imaginario, y por supuesto los lugares que ya vamos a hablar, que está muy bueno en Heroica, en este videoarte, sino también en el patrimonio familiar. ¿Eso fue consciente cuando tú haces rayos X y no sé si sabías antes, lo averiguaste o justo cuando empiezas a trabajar con estos negativos, te recuerdas que tus abuelos paternos trabajaban en eso? Es muy bonito ese cruce también del patrimonio personal. Sí, mira, esa es una de las cosas locas cuando uno empieza a hacer ciertos trabajos y empieza a investigar, que son esas sincronías. La verdad es que no lo tenía planeado ni nada. Yo a mi abuelo no lo conocí porque murió muy tempranamente. A mi abuela sí, y tuve la suerte de disfrutarla. Pero tampoco hablábamos de radiografía y yo veía radiografía en la casa de ella. Pero sí sabía que habían dedicado toda su vida a mi abuelo a ser radiólogo y mi abuela técnica en rayos. Entonces, claro, en algún momento se hacen esas conexiones, aparecen esas sincronías y lo encuentro súper atractivo y súper bonito. Don Nicanor, su hijo aquí rindiendo un homenaje. El padre. Se va a emocionar de Se va a emocionar, más lindo. Ya, vamos a ir a una pausa y quedo pendiente lo que te había dicho de las ciudades latinoamericanas cuando tú hacías la comparación de quizás, no sé si podrías hacer tu trabajo en Australia según esas ciudades, esas urbes capitales y lo que pasa con las latinoamericanas. Y eso me gustaría también que nos pudieras explicar también con tu interpretación. Y vamos a la música acá en Frecuencia Pública de un artista que yo sé y lo quise poner con mucho cariño para ti, que te gusta mucho, un artista chileno que suena en nuestra radio
y que es Fernando Milagro. Y esta canción en específica, que es la más conocida de todas y que tiene que ver con una princesa de Oriente. Así que preséntala. Claro, obvio, ¿sabes cuál es? Sí, la reina japonesa Eso. de Fernando Milagros. Con ustedes. Vamos. Regresamos acá a Frecuencia Pública por Radio Usach, recuerda 94.5 y en diariousach.cl, que es nuestra plataforma. Puedes ver también ahí toda nuestra programación, videos, noticias y mucho más. Y estamos esta tarde con el artista visual Andrés Durán Dávila, que está ahora con su muestra Falso Histórico en el Mavi UC. Va a estar hasta el 30 de marzo y en la sala 1 y 2 de este museo precioso que está ahí en la Plaza Mulato Gil, ¿no es cierto? Sí. El barrio Las Tarrias, súper buen barrio, súper entretenido. Y además ahí espero que vayan también muchos extranjeros o gente que está ahí turista. Sí, llegan muchos extranjeros, impresionante. Para la exposición también entraron los colados, nos faltan, pues si habían cositas ricas. No sé, pero ¿no? en algún momento se me acercó un chico mexicano. ¿Ya? Que me dijo que, nada, me peló el cable con algo del trabajo y después me dijo que era su primer día en Santiago, en Chile, y que había visto gente y entró. Obvio. Me encantan esas historias Sí, porque buenísima. esos encuentros son Es espectaculares. como colarse en un matrimonio. Claro, algo Igual, así. yo lo tengo pendiente, colarme así en un matrimonio. Yo me colé en el tuyo, no, sí, me invitaste. Ya, quedó pendiente a propósito de tu línea de trabajo en casi todas tus muestras. Está presente no solo la ciudad y por supuesto todo lo que es lo público, el espacio público, que a veces nos duele bastante porque es como agresivo y tú pones el ojo para mostrarnos lo caótico que es o lo ridículo o lo mal pensado que está. Y eso quizás, y bueno, y toda la vida que también puede tener, que se da mucho en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Que el sistema damero en realidad llegó solamente para el casco histórico y después arréglensela como puedan, ¿no? Hablan un poco también, dado no solo tus estudios como arquitecto, o cuando pasaste por la universidad, estuviste a punto también de convertirte en arquitecto, pero dijiste lo mío son las artes visuales, ¿cómo también, qué ves ahí y cómo te resuena para tú también darle ficción, digamos, jugar ahí a través del arte? Sí, mira, a mí la verdad me encanta el espacio público, no tengo un juicio positivo o negativo, sino que Te atrae. Sí, me atrae, Por algo me atraen también esas cosas raras también que aparecen en el espacio público. Y como tú dices, hay ciertos fenómenos que me llaman la atención y en general con mi trabajo trato como de exacerbar esos fenómenos. Eh, claro, te decía lo de Australia, por decir cualquier país, pero claro, también creo que hay una cercanía mía con este espacio. O sea, a mí me gusta mucho y siempre lo digo que yo, no sé, viví mi adolescencia en la Florida, ahora vivo en Ñuñoa, no sé, estudié arquitectura en Camino a San Bernardo, en el Arci estuve en el centro de Santiago. Entonces, igual creo que mi Santiago es un Santiago amplio. Ujú. Y no ando en auto, o muy poco. Entonces como que me gusta estar como siempre moviéndome y recorriendo. Es parte como de mi ejercicio creativo también. Total. ¿Y que ese caos que ves, qué tendría de diferente una ciudad latinoamericana o como Santiago respecto a una europea? Ya sabemos varias cosas, pero en la planificación o en las formas que convergen, no sé, un mall con un monumento a una figura del siglo XVIII que empieza a quizás a achicarse porque le hace sombra literalmente el mall, no sé. Mira, yo creo que, bueno, deben haber varias diferencias. Yo lo que veo, y tengo más propiedad para hablar de Santiago, es que todavía le tenemos terror al espacio público. Creo que es un espacio que no lo sentimos como propio, y en eso confluye que la dictadura, en el cual el espacio público era un lugar peligroso donde podrías no llegar a tu casa. Creo
creo que la pandemia también afectó y no sé, hay un montón de situaciones que hacen que en general los ciudadanos se sientan mucho más seguros en su espacio de casa y lo único que quieren es llegar al tiro a la casa, ¿cachai? Y yo creo que eso no nos hace tan bien como sociedad, porque el espacio, nosotros de alguna manera somos el reflejo de ese espacio público. Nosotros deberíamos decidir o tener una voz de qué es lo que se hace, qué es lo que no. Es cultura de quién está ahí y quién no. O sea, no es casual que los monumentos más importantes y que más grandes y que estén en los lugares más importantes sean militares, por ejemplo. Exacto. Y que los intelectuales estén a un costado de la biblioteca o de la universidad. Eso habla mucho de nuestra sociedad también. Eh, El eso. eje Alameda, todo el cambio que ahora ya están, por fin, después de como 15 años desde que lo anunciaron, y ya se están generando algunas modificaciones, sobre todo ahí en Baquedano, donde va a desaparecer la rotonda. ¿Te es de interés como un tajo en la ciudad? Y además eje donde estaban la mayoría de estos monumentos y esculturas, muchas de ellas, como tú bien decías, de figuras militares, todas masculinas, por supuesto, las que no eran Sí. militares también, que trabajaste en monumento editado. ¿Cuánto también resuena esto? Ahora estaba pensando así y dije, a lo mejor puede ser interesante para un próximo trabajo de Andrés Durán. Mira, no he estado muy al tanto de cuáles van a ser los cambios, eh, pero igual a mí lo que me parecía interesante de Plaza Italia o Plaza Dignidad es que también esa cosa como no armado, o sea, no había un campo especial como para que se reuniera gente, sino que la gente se tomaba ese Sí, espacio. Creo que había una cosa espontánea ahí que es interesante. y que Eh, ahora mutilaron, al menos. Puede ser, claro. Y nada, en relación a mi trabajo, me gusta que también estas imágenes, en el caso de los monumentos, que son ficciones, con todos estos cambios, muchos desaparecen y que esa ficción pueda ser un material de archivo también. Creo que eso se empieza a dar unas vueltas interesantes también. Y vamos a ese falso histórico, pero que de alguna manera, claro, nos vuelve la mirada no solo al estallido, sino a este imaginario, a estos símbolos y por supuesto también la tensión que se produce en la sociedad a través del video arte heroica, que lo encontré una joya, que son varios lugares de distintas no solo espacios y arquitecturas o inmuebles, sino finalmente figuras patrimoniales de abandono, donde hay un diálogo bien interesante con esta figura de una suerte de Manuel Baquedano que tú pones ahí en ese sitio y además con un trabajo de dron que yo digo, pero ¿cómo? Si yo pensé que era un videomontaje como el que habías hecho en el Monumento Editado, más no, es verdad, la superposición, digamos, de este objeto Ujú. en todos estos puntos de una altura increíble, en los techos o en las partes finales de una copa de agua o de una maestranza. Hablemos de Heroica porque es espectacular ese trabajo. Sí, bueno, en este video lo que aparece es una escultura de un personaje con una pose heroica, a caballo, con la espada ¿De en qué la porte es mano. original? Debe ser como de unos 20, 25 centímetros. Ya. Eh, y yo lo ubico en distintos edificios patrimoniales industriales en Santiago y algunos también fuera de Santiago. Eh, y el video básicamente es un zoom out, o sea, parte del detalle de esta escultura y poco a poco se va abriendo el plano y aparece el edificio y aparece, La panorámica también, todo. claro, y fue un trabajo que también me gustó mucho como empezar a investigar cuáles son estos edificios, eh, porque además no es solamente el edificio mismo que está son varios, pero está claramente en abandono, sino que también es otro sistema económico, Hmm. ¿cachai? Donde no era solamente ese edificio, sino que también el barrio. Había un barrio obrero que trabajaba en esa fábrica, que habían sindicatos, había toda una estructura
que acompañaba un poco esta construcción industrial. Pequeñas ciudades dentro de la propia ciudad, digamos. Claro. Sistemas de vida. Y además en barrios que antes significaban otra cosa, o sea, cerca de las líneas del tren, ¿cachai? Eh, entonces, bien alucinante. Está, por ejemplo, la central de leche, que lo puse en una de estas chimeneas, donde llegaba la leche del sur y ahí me imagino que le hacían algún tratamiento y después la distribuían. Bueno, la maestranza de San Bernardo, el gasómetro, está Bellavista Oveja Tomé, De Tomé. de De Tomé. Tomé. Y eso fue, bueno, esa fue la primera que hice y fue gracias también a una residencia que hice en Casa Poli, Ah, sí. que es un La vi. espacio súper interesante en Concepción, muy cerca de Tomé, una invitación de la Universidad del Biobío, así que saludos también por allá. ¿Y cómo fue ese trabajo en lo técnico? Porque tú pusiste y hiciste un curso de dron para poner justamente esta imagen heroica, ¿no? O esta estatua de 20 centímetros en cada uno de estos monumentos o edificios en abandono. ¿De qué altura estamos hablando? Cuéntanos cómo fue la ejecución. No creo que se pierda la magia porque es maravilloso igual el video. Sí, Vamos, mira, mago, comparta. mira, la verdad es que no cuento mucho el proceso porque, claro, se pierde un poco Ah, ya, esa entonces no. incertidumbre. Entonces no. Lo que sí es que, claro, Es real, el héroe realmente descansó ahí. la escultura es Sí. real y está allá. O sea, son varias copias y se dejan allá. Ah, las dejaste ahí. Sí, Ah, genial. entonces me gusta mucho eso porque, bueno, algunas quizás no aguanten. Les pongo un pequeño pegamento, ¿Qué una cosa. material le hiciste? Oh, Es un material de impresión 3D. ah, ya, no son tan Y pesadas entonces. no, son livianas. Pero no, bueno, no sé cuánto duren también. ¿Y Eh, vas a hacer alguna revisión en alguno después? yo creo, o sea, si uno va con un binocular a alguno de estos edificios, pudiera ver esta esculturita, ¿cachai? Buenísimo. Pero me gusta mucho ese gesto, como de dejarlas, ¿cachai? Sí, qué bonito. Como, Otra ofrenda a propósito de los títulos de tus muestras. claro, me imagino que, no sé, varios años más alguien se pudiera encontrar con esto, ¿cachai? Qué lindo, sí. Y no sé. Un grafitero, de esos que se cuelgan. Ah, uno nunca Bueno, sabe. hay algo con eso también, o sea, generalmente cuando veo en una cornisa como un tag o un ¿Sí? graffiti, siempre me imagino cómo llegó esa persona a ese lugar Ah, yo para también. poder... Y siempre es una incógnita, y esa incógnita es bonito también, Ya, ¿cachai? que es un poco también lo que haces tú Sí. ahora con Heroica. Y, y en el momento que estamos viviendo, Andrés, yo sé que puede ser un poco pretenciosa la pregunta que te voy a hacer o lo que te pido que nos cuentes. ¿Cómo las y los artistas, ya sean visuales, sean escritores o desde las artes escénicas, la dramaturgia, qué sé yo, están siempre, porque siempre tu trabajo me parece que está como, a propósito de un monumento editado, que es mucho anterior al estallido social. O sea, hay un adelanto, siempre hay una vanguardia, pero no es una vanguardia solamente de la materialidad o de cuántas más luces o técnica tengas, eso también está. Hay una vanguardia de también adelantarse a los tiempos, a los procesos sociales, a los fenómenos. Es algo como bien intuitivo, porque tampoco es algo que yo siento que están pensando hoy qué va a pasar y te estáis leyendo, qué sé yo, No. eh, no sé, análisis político. No, es algo que muy, muy espontáneo y que en tu caso se da mucho. Hablemos un poquito de esa anticipación o de esa mirada que tiene el artista y en tu caso la propia. Sí, claro, no es algo planificado. En este caso, en el caso Monumento editado, calzó. Mucha gente me escribía después cuando empezaron a derribar los monumentos. eh, Incluso más allá del derribar, o sea, como que se hicieran visibles también los monumentos. Que uno dijera, a ver, ¿quién es esta persona que está acá? Mm, Eh, no te sabría decir qué es lo que pasa, como tampoco soy el único artista que ha trabajado con monumentos, o sea, hay varios acá en Chile también, y varias. Eh, pero sí, quizás hay no sé, quizás hay algo como de la calle también un poco en los trabajos, como estar fijándote siempre en cosas que
que si todos están mirando para allá, uno está como volado mirando hacia otro lado, ¿cachai? Sí, Un tú eres poco, chiquitita. claro. Pero también es difícil porque eh, hay como tendencias, o no quiero decir moda porque suena un poco despectivo, pero hay como tendencia. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un empieza a funcionar un arte más ligado como a la ecología. Mm. Entonces, de partida hay artistas que ya vienen trabajando con ecología, con temas de la ecología hace mucho tiempo. Eh, Quizás otros, a propósito de este boom, investigan también un poco sobre eso. Eh, yo lo que creo, y a mí lo que me pasa es que trato de no encasillarme tanto en algún tema, perdón, porque, porque no sé, como que pierde mi autenticidad, o sea, no estoy haciendo una ilustración de algún Mm. tema que esté funcionando, ¿cachai? Sino que más bien, y eso es lo bonito encuentro del arte, que lo ideal es que esté hablando de cosas que todavía no estén dichas. Claro, por eso te decía del Claro. tema de anticiparse, que de una manera espontánea, inconsciente si tú quieres, ¿por qué no te llamó la atención o más bien no volviste a mirar de una manera distinta tu trabajo Monumento Editado cuando se produce el estallido social y todas estas como consecuencias también en lo simbólico de derribar no solamente los monumentos, sino apropiárselos, rayarlos, intervenir, porque obviamente no es lo mismo, ya que están súper cerca, el tratamiento que le dio la ciudadanía a Baquedano como Manuel Rodríguez, que están Claro, casi enfrentados, digamos, en la distancia de esa zona. sí. Sí, o sea, lo vuelvo a leer, pero también como que llego hasta ahí, ¿cachai? O sea, podría haber seguido haciendo ese trabajo en monumentos, pero lo dejé ahí en ese momento, que fue poco antes del estallido social. Eh, sí, como que también, no sé, como que pierdo el interés también cuando es como, es muy de mi personalidad, o sea, si todo el mundo me dice, hay que ver esta película, es increíble, No la vas a ir a ver. como que Ah, al sí. tiro me quita el Me entusiasmo. pasa un poco lo mismo, sí. Sí, sí. O Sí. sea, así que no viste la sustancia. Ah, sí. No la he visto todavía. Yo tampoco. Ya, me tincó. Bueno, básicamente dos grandes trabajos o muestras, aunque igual está este video súper interesante de este equipo de conservación y restauración que está revisando ahí estas imágenes, pero básicamente nos vamos a encontrar con dos grandes trabajos en falso histórico. Solo así como colofón, hacer un pequeño resumen, Bueno, Andrés, porque yo, claro, como lo vi, doy muchas cosas por hecho y invita también a todos nuestros auditores de Frecuencia Pública ahí en tu cámara con todas las coordenadas y si tienes visitas guiadas también en los próximos días, dar también esa fecha o dónde inscribirse, todo eso. sí, bueno, les hago la invitación a la muestra Falso Histórico. Justo este viernes 17, a las 5 de la tarde, en el marco de un programa que se llama Museos de Verano, ¿Mm? va a haber una visita guiada a las 5 de la tarde. Y nada, es gratis. Normalmente el museo se paga en el Mavi, pero este viernes va a ser gratis. ¿La das tú, la visita? Doy yo la visita. Y hay Buenísimo. otras actividades en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Bellas Artes, así que pueden pasar una buena tarde ahí de viernes. Y cambiar el calor, Claro, algo. absolutamente. Algo, sí. Así que nada, están muy invitadas y ¿Tus invitados. redes sociales las tienes a nivel de artista? Instagram, pero nunca me acuerdo mucho, es como Andrés-Durán-D. Ya, de Bien David. difícil para que nadie me encuentre. Ok, dicho eso, vámonos con música y te agradezco muchísimo Andrés Durán Dávila, artista visual una vez más acá en Radio Usach y hoy para hablar de falso histórico, ya lo decíamos en el Mavi UC, Barrio Las Terres hasta el 30 de marzo y ya que estábamos hablando a propósito de tu videoarte, Heroica, parte de esta muestra y toda la cosa industrial y ese otro Chile o al menos también acá esta forma de organizarnos que ya no existe y hay un dejo también ahí de nostalgia para algunos, vergüenza. Vamos con esta canción. Mira, yo
está relacionada. Si yo te digo los prisioneros, y intervención y los barrios industriales, ¿cuál sería? Para que lo presente. Ya te di todas las pistas. Que muevan las industrias. Muy bien, ya. Nos vamos con música acá en Frecuencia Pública. Queda hecha la invitación porque ya viene Mirna Schindler sin pretexto. Chao.